Beber 2 litros de auga ao día. Cociñar unha receita nova cada semana. Aprender idiomas. Consumir 5 pezas de froita ao día. Ensinarlle algo novo ao meu fillo todos os días. Gústame ir ao súper. ¿Qué nos trae hoy por Verín? Pues nada más que y nada menos que la Feira do Lázaro. Este fin de semana pasado se celebró aquí en Verín una feria ya histórica que, como verán en nuestro reportaje, bueno, pues tuvo bastante animación. Pero antes de llegar a la feria, nosotros nos fuimos a una panadería que comenzó su andadura a mediados del siglo XIX y que se llama O Roscas. Después hablaremos con el concejal de ferias, con Manuel Lourenzo, que es el responsable de que se celebre el Lázaro, y terminaremos el programa con un repaso a los premios que han ganado los vinos ourensanos en Burdeos, en el Challenge International du Vin, y si nos da tiempo haremos una visita a un restaurante de Vigo. Con estos ingredientes hemos preparado este programa. Bienvenidos a Cousas de Comer. La panadería Roscas es sin duda una de las más famosas de toda la comarca de Monterrey y también de las más antiguas de la provincia de Ourense. Su historia arranca en la Casa del Asistente, también conocida como la Casa del Escudo, allí a la entrada de Verín, donde tenía su obrador y horno cuando la familia Romasanta se hizo cargo de ella a finales de la década de 1930. Gerardo Romasanta nació prácticamente en la panadería, hace 82 años, y heredó de su padre el mote, vinculado al oficio, o Roscas, que le da nombre a la panadería. En ella trabajó hasta los 75 años. Ahora está al frente un maestro panadero que la alquiló, pero la relación entre ambos es tan estrecha que se diría que sigue siendo una panadería familiar. Panes tradicionales, algunos dulces, pero sobre todo, lo que le da fama a la panadería Roscas son sus empanadas, riquísimas por cierto, y elaboradas con mucho mimo en su obrador, cada día. Gerardo Romasanta nos cuenta la historia de la panadería y cuáles son sus productos. A panadería naceu na Casa do Escudo, na calle Maior. Era a Casa dos Tres Guerras e ao principio a panadería chamábase dos Tres Guerras. Despois, cando acolleu o meu pai, pasouse a chamar a panadería Roscas. E demos os ultramarinos e tiñamos a panadería todo ali porque había 2 fornos por tipos morunos e despois eso pasouse para a calle Aduana, montamos uns fornos xa giratorios, xa un pouco máis moderno que aquel e despois, por último, viñamos a parar aquí a carretera general no ano 20. E aquí seguimos, levamos xa 25 anos aquí. Bueno, casi podíamos dicir a terceira. Claro, primeiro estuvo os dueños, os Tres Guerras, que traballaban, despois traballou no meu pai e despois traballei. Eso está alquilado, está ahora, seguí ca tradición, facendo as mesmas cousas que se facían. O pan do país, o pan normal e as empanadas, sobre todo as empanadas. Bueno, a empanada admite todo. Hai 3 tipos que son os que máis salen, non sei que. Que son? Carne, polo con chorizo e panceta, atún, a de congrio, tamén hai... Que despois hai moitas máis especialidades, hai pulpo, hai carne de... Xa digo, a empanada admite todo. Pero non nos podemos queixar, vamos, para a competencia que hai hoxe cos supermercados non nos podemos queixar a clientela que temos fixa.
pabellón de deportes de Verín é a sede cada ano desta feira, a do Lázaro. E temos con nós a Manuel Lourenzo, que é o concelleiro de feiras, que nos vai contar un pouco como se está a desenvolver en esta edición de 2025. A verdade é que cada ano parece que o Lázaro, a feira do Lázaro ten máis forza, máis prestixio. Cal é o secreto? Pois tratamos de que a feira do Lázaro volva a ser un referente como foi nos anos pasados, cando Lázaro era en todo a parte de Portugal e a parte de aquí, da Orensana, o Lázaro era moi referente, non? Sí. Era donde acudía moita xente a disfrutar do fin de semana, pois aquí en Verín, Sí. pois nas feiras que había, en todo. Pero bueno, eso foi cambiando e agora levamos anos traballando para que o Lázaro sea algo que de referente na comarca. Para que a xente veña non só o que é a parte feiral, non, da que vamos a falar agora, tamén das actividades, porque hai moitísimas actividades paralelas, non? Durante o fin de semana hai moitas actividades deportivas, hai concertos de banda de música, 3 bandas de música. Hai un festival, non? Hai un festival, hai tamén na plaza, hai o sábado e o domingo as orquestas, e hai o sábado pola noite en Fontenova, no entorno de Fontenova, unha descarga de fuegos artificiais, e tamén empezamos o ano pasado, este ano xa foi un éxito, o ano pasado, este ano repetimos, fomos superando xa van despachados nos bares de aquí en 20 que se acolleron o Pincha no Lázaro, porque queremos que a gastronomía é moi importante tamén. Claro, aparte do que son, porque dentro do que son os stands, hai stands de gastronomía, pero aparte tendes esa outra parte gastronómica fora do pabellón, non? Sí, A concurso de tapas, non? É de Pincha no Lázaro, Sí. que é o día, foi jueves, viernes e sábado, que por un pincho, sirven o pincho, teñen un precio de 2,50, todos o mesmo, e despois entran nun sorteo. O primeiro gañador son 100 euros, o segundo un xamón e o terceiro é unha cesta de produtos típicos da comarca. Que tamén é unha maneira de promocionar os produtos aquí. Pretendemos, este ano tamén empezamos co pincha, a parte do Pincha no Lázaro, facemos o gastronómico nos restaurantes. Durante o sábado e o domingo pode a xente pois ir a acudir a comer, pois o menú é bacalao, que poden preparar de moitas maneiras, Sí. e o solombo. Ah, E de postre, torrijas. Despois o primeiro, cada un combina como quere, pero sí. Pero esos son, digamos, que os elementos fijos, non? efectivamente. Unha cousa, Manuel, temos esta feira, cantos expositores participan? A feira ten 68 expositores e temos 26 en lista de espera, que non podemos máis porque é moita demanda, e ven desde Castilla e León, Galicia e Portugal. Vale, toda a contorna, o sea, temos toda a Eurorregión, prácticamente. É que somos todos irmáus. Sí. Oye, unha cousa, hai gastronomía, hai artesanía e ademais tamén hai pois catas, non? Que he visto Sí, que... nestes momentos se vai a realizar unha cata de queixo, unha de queixo confitado por Queixería Argaia, que despois ao terminar esta cata hai unha cata da denominación de orixe, que hai unha a 1:45, outra a 7 da tarde hoxe, e mañá outra a 1:45 da mañá, que cada unha leva 25 personas, a 25 asistentes, que cando se abriu a inscripción se completou enseguida. Pagan un precio de 10 euros, donde os técnicos da DO, máis a cociñeira Michelin, Begoña Gómez, pois lle acompaña con show cooking, a cata do viño, un éxito. Eso ten que ser un éxito. Además, xa os viños de aquí teñen moito tirón. Sí, cada vez está crecendo moito, cada ano hai unha bodega nova máis, que se suma a denominación de orixe. Sí, este ano xa mirei no periódico outro día que xa había unha máis. Xa hai unha máis, sí. Non para, cada ano vai crecendo, sí. Trátase de que a comarca de Verín medre, non se paralice, e que a economía
resurja. Agora falta tamén o tema das augas, que temos os balnearios e as fontes, non? Os balnearios, pois, ainda hoxe empezou un intercambio por a Eurociudad de que faer excursións de Portugal para Verín e de Verín para lá. Hoxe ven, de feito, un autobús que cando se abriu a inscripción se completou rapidísimamente, que veñen pola mañá, van a visitar cun guía do Concello a de turismo Chón, vainos acompañar ao balneario Cabreiroá, ali lle explica, despois van a facer unha visita guiada a algunha bodega e todo o casco histórico de Verín. Posteriormente van a comer a un restaurante, pola tarde veñen á feira, despois van ao concerto das bandas. Eso se vai facer durante un ano todo. O intercambio de aquí para lá, de lá para aquí. Eso é un programa moi completo. A xente que veña a Verín dirá que actividade, que vida ten Verín, verdade? É que temos que darnos a importancia do que valor que temos. Eso é verdade. As aguas, Cabreiroá, Fontenova, Sousas. Fontenova agora estáse con proxecto antes de findado de poñer unha planta de embotellamento nova. Moi ben, porque para min era máis rica a de Fontenova. Sí, aí estamos traballando, firmouse un convenio con Agua de Fontenova para recuperar. E desde o Concello se está rehabilitando o que é a fonte de Fontenova, que en cuestión de un par de meses estará lista para poder visitar e probar as súas aguas. Pois que haxa moitísimas gracias e que haxa moito éxito en esta edición do Lázaro. Xa está desde a mañá, afluencia de xente continua e esperemos que tamén, aparte de, que non se me olvide, temos unha exposición de coches novos e de ocasión que cada ano vai a máis. Hai concesionarios que este ano non participaron, xa pediron para ver se po ano poden participar. Está moi ben. Estamos abertos a seguir crecendo. Pois moitas gracias. A las 11 de la mañana del sábado abrió sus puertas la tradicional Feira do Lázaro, con la que Verín celebra su más popular fin de semana de primavera. La banda de gaitas Nova Era puso su peculiar banda sonora al acto, recorriendo el recinto instalado en el interior del pabellón de los deportes de la villa. Más de medio centenar de stands conformaron la parte de exposición y venta de productos de artesanía y alimentación. Primaron los productos de proximidad, en lo uno y en lo otro, pero también había expositores procedentes de Castilla y León y Portugal. En uno de los laterales del pabellón estaba instalada la zona de actividades, en la que a lo largo del fin de semana se llevaron a cabo las catas. Los vinos de la denominación de Monterrey fueron protagonistas de una de ellas, animada con un show cooking que llevó a cabo la cocinera Begoña Vázquez, de Cociña Ourense, y propietaria de uno de los restaurantes de Verín, o Regueiro da Cova. Otra de las catas fue la de quesos de cabra elaborados en una quesería que tiene su obrador en Alimia. Iván Cubillas puso en marcha esta quesería singular en Vilar de Santos después de la pandemia. Él mismo nos cuenta la historia y nos habla de los diferentes tipos de quesos que elaboran. Bueno, pues nosotros empezamos esta andadura después de la pandemia por el tema de que, bueno, en Galicia quesos de cabra tampoco es que haya una gran variedad. Y bueno, nos animamos con el queso de cabra, sobre todo estas variedades que hacemos nosotros, que es un queso fresco con leche pasteurizada, y luego pues está confitado con varias cosas. Los tenemos dulces, salados, con castaña, con manzana, con arándanos, con varias cosas. Luego también hacemos uno de vaca y cabra azul, que bueno, este será el más fuerte que tenemos. Estamos empezando a madurar uno de oveja ahumado, y luego tenemos el de cabra de toda la vida madurado. Pues aquí las catas que, bueno, pues organizamos una hoy, mañana hacemos otra también de 12 a 12 y media, y lo que hacemos es pues explicar a la gente poniendo un pedacito de cada queso,
pues las características del queso, la composición y bueno, pues más que nada la forma de maduración, nuestro trabajo, al fin de cuentas. Los productos gastronómicos, no cabe duda, fueron los grandes protagonistas, como siempre, en esta feria, y sobre todo los elaborados e incluso cultivados en la provincia de Ourense. Allí estaban, por ejemplo, la cooperativa Sofrogal, que cultiva, cosecha y transforma las castañas de Soutos de la Ribeira Sacra en productos gourmet, sus instalaciones en Nogueira de Ramuín, desde harina hasta bica de castaña. Baroncelli es uno de los productores estrella de la comarca de Verín. Comenzaron elaborando conservas con pimientos de Oimbra y hoy cuentan con un catálogo amplísimo de productos, desde conservas vegetales a mermeladas, en su mayoría amparadas por el sello de Agricultura Ecológica de Galicia. Además de productos gallegos, fundamentalmente, como decíamos, de la provincia de Ourense, también había expositores llegados de la vecina comunidad de Castilla y León. Uno de los más amplios stands estaba dedicado a la venta de embutidos y quesos zamoranos. Tampoco faltaron los stands portugueses, sobre todo del norte, los quesos curados, elaborados con leche de vaca de las terras do Barroso, o los tradicionales fumeiros, con su famoso jamón ahumado, panceta y otras carnes del cerdo, pero sobre todo los enchidos, que es como denominan allí a los embutidos. También son diferentes las denominaciones y el tipo de rellenos que llevan, salvo los chorizos clásicos, que allí llaman chourizas, como sucede por ejemplo con los salpicones, las salleiras. María Crespo nos lo cuenta. Nós temos tudo que o porco dá. O que nós fazemos, criamos os animais em casa, pertencemos a uma associação de fumeiro, produto certificado, onde é que os animais são criados em casa um ano inteiro, são carimbados, são marcados, são mortos no matadouro, porque assim exige a lei, e depois nós transformamos esse porco em tudo que possa existir de fumeiro mediante as nossas tradições. E então o que é que fazemos do porco? Fazemos o presunto, que vocês lhe chamam jamón, fazemos a barriga, que é a panceta, fazemos as paletas, que é a mão, a cabeça, a queixada, e depois temos então o salpicão, que é a parte mais nobre do porco, que é o lombo e o cachaço, que é feito numa vinha de alho que está aí uns 8 dias a marinar para que a carne fique mais tenra, e depois vai a ser fumado só em lenha de carvalho, que é para ter um outro paladar. Temos a chouriça de carne, que normalmente é feita quando a gente faz as paletas, o jamón, se apara as peças, as chouriças é feita dessas aparas. E depois temos a alheira, que é feita com a galinha caseira, a carne de porco, sim, e pão, que é tudo cozido e faz-se um refogado com alho, por isso bem, a alheira, leva bastante alho, leva pimentão, dulce e picante, e assim é uma alheira que é uma tradição nossa, e depois, lógico, isto muda de terra para terra, cada um tem uma forma diferente de fazer, não é? Até na mesma aldeia, cada casa tem uma forma diferente de fazer, por isso nós somos 80 associados e temos todos os clientes, porque o cliente vai buscar conforme o seu paladar, não é? E temos a sangueira, lá está, a sangueira é feita daquelas partes onde se faz a matança, há sempre carnes que têm resíduos de sangue e não dão para fazer outro tipo de enchido, tem que ser a sangueira. Então se fez um aproveitamento, por isto bem ancestralmente, esse aproveitamento de toda a carne do porco. Come on, take the A train. La feria se fue animando de público a medida que avanzaba el sábado y todavía tendría más afluencia cuando llegase el domingo. Quesos, embutidos, miel, jabones, trabajos de artesanía de diferente naturaleza fueron atrayendo a un público que, aunque era mayoritariamente de Verín y su comarca, también procedía del otro lado de la raya, de tierras portuguesas o, sobre todo, del resto de Galicia.
Burdeos acoge desde 1976 el Desafío Internacional del Vino, el pionero de los concursos internacionales de Francia, en el que los vinos gallegos siempre salen muy bien parados. En esta edición, la número 49, cuyo palmarés fue hecho público la semana pasada, Ourense ha vuelto a ser la provincia gallega con mejores resultados. 7 de las 10 medallas conquistadas por vinos gallegos fueron para Ribeiros. 6 medallas de oro, que recibieron Adega do Moucho 2021, Cunqueiro Tercer Millennium 2023, Cuñas d'Avia Asiada 2024, el Godello de Juan Míguez 2024, Maleiga Intre de 2023 y Pazo Tizón Blanco de 2023. La medalla de plata fue para Laudes de 2023, un vino que se estrenó hace 3 años, con una medalla de oro en este concurso. Las 3 medallas restantes fueron para vinos de Rías Baixas. La mitad de los vinos blancos españoles premiados en esta edición eran gallegos y uno de cada 3 eran del Ribeiro, lo que pone de manifiesto no solo el reconocimiento internacional de nuestros vinos, sino también el peso que tienen dentro del contexto español. Bueno, pues yo venía a hacer la crónica, pero al final es una feria muy atractiva y terminas comprando. Compré unos... Bueno, aquí compramos de todo. De fumeiro, material de fumeiro, algo de conservas, alguna artesanía y quesos. Hubo para todos. Nosotros volveremos la semana que viene y si las cosas no se tuercen, aprovecharemos que el Domingo de Ramos es la feria del vino de Amandi para visitar de nuevo Sober y les contaremos lo que fue la feria el martes de la semana que viene. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Volveremos, como les decía, la semana que viene con más cosas de comer y alguna que otra, o tal vez bastantes, de beber. Chámome Kiko Arcas e son fotógrafo de natureza. Gústame que as miñas fotos sexan o máis natural posible. Son moitas horas de campo. A natureza é a miña paixón, a miña vida. En Sousas nos gusta a xente natural, tan natural como a ti. Evitar usar o coche para as distancias curtas. Elixir produtos frescos e de proximidade. Facer rir a xente que me rodea. Reducir o uso de plástico. Botar unha man a que non necesite. Aprender algo novo da miña filla todos os días. Gústame ir ao súper.